Veíamos recién la posición, las declaraciones que hacen los vecinos de algunas zonas rurales, entre comillas, del departamento de Canelones, que están viviendo por estas horas con angustia esa posibilidad de que se pierdan algunos servicios de transporte que son fundamentales, sobre todo para aquellas personas que no tienen vehículos y sobre todo para los niños y los liceales que ven la posibilidad allí de quedarse sin transporte. Estamos recibiendo al secretario general de la Intendencia de Canelones, a Yamandu Orsi, para hablar justamente de toda esta situación que se ha generado con la empresa Copsa, que es además, Orsi, una empresa tradicional, muy vinculada al transporte de Canelones, ¿no? Muy vinculada a Canelones mismo. Pensar el transporte público de Canelones sin Copsa es imposible. ¿Qué pasó? ¿Cómo les cayó esto de que ellos dijeran, 11 líneas que son consideradas sociales, entre comillas, exacto, o no rentables, las dejamos de cubrir? Acá hay que diferenciar dos cosas. Por un lado son las líneas suburbanas, esas en las que tiene injerencia directa el Ministerio de Transporte, y son las que de repente quienes viajamos a estudiar en un momento a Montevideo son las que usamos siempre y sigue funcionando y funcionan muy bien. Y después tenemos las líneas que son departamentales, aquellas que tiene destino y tiene punto de partida en el departamento de Canelones, esas líneas que alguien podría decir más cortas. Santa Lucía, Canelones, claro, de repente, en realidad no son todas muy cortas, hay otras algunas que, por ejemplo, acá hace toda Ruta 11, bastante larga. En fin, son aquellas líneas que se mueven dentro del departamento, que son muchísimas, es una cantidad enorme y que conocerlas cuesta, solamente los que están ahí manejan hasta los números. Lo complejo que es el departamento de Canelones, la cantidad de centros poblados que tiene, nos obliga a tener muchas líneas de este tipo, además de la gente que se sube al ómnibus que viene en una línea de estas interdepartamentales o suburbana, el Copsa que viene de Montevideo, por decirlo de alguna forma, o la Cita mismo, ¿no? Pero hay mucha gente que se desplaza en el departamento, de un punto a otro del departamento, en líneas que son departamentales. Copsa nos anuncia que indefectiblemente tenía que dejar 11 de las líneas que se llaman sociales, en el entendido de que hay líneas que son las sociales, las que dejan menos rentabilidad o a veces empata, o en algunas ni eso, y después tienen las otras que son muy rentables y eso genera un equilibrio y así funciona, así funcionan las empresas en el departamento. Lo que ocurre es que Copsa en el año 2009 había dejado, creo que fueron 4 líneas, y se habían cubierto, líneas también que no eran muy rentables, pero ahora, claro, el impacto de 11 nos generó un problema. El problema es que la gente se quedaba sin transporte público. Que ni siquiera son pueblos, mucha gente nos decía, esto es una zona rural más que un pueblo. Sí, pero a ver, son pueblitos, algunos de esos son tenemos en el departamento de Canelones, además de los 30 municipios, si uno fuera a localizar villas, parajes, o zonas suburbanas, hay más de 100 entre todo esto. Es un conglomerado muy complejo, Canelones muy abigarrado, las rutas, los caminos. Entonces, que se dejaran de prestar el servicio en 11 genera una dificultad, obviamente, fundamentalmente para los estudiantes. Evidentemente, lo que hay que hacer en ese caso, en caso de que las deje, indefectiblemente las dejaba, es adjudicársela a otra empresa. Ahora, es impensable que alguna empresa tome un servicio de una línea de estas, sin tener otra que le compense o que le permita el equilibrio del que hablaba yo recién. Es por eso que decidimos, además de las 11 líneas, 8 más, en este caso quitárselas a Copsa para poder redistribuir y poder armar un paquete que fuera viable. Y ahí hablamos con 5 empresas del departamento que se hicieron cargo, se van a hacer cargo a partir de la semana que viene. Evidentemente, si esto tiene la aprobación de la Junta, porque es un proyecto de decreto que va a la Junta Departamental. Y fue la solución. Hubo que hacer mucho cálculo de manera tal que las piezas encajar. Sería una utopía pensar que alguna empresa lo agarra sabiendo porque alguien dijo por allí, Copsa salió a hablar de que la Intendencia de Canelones no le daba determinados subsidios, que por eso debía dejar esas 11 líneas sociales. Ahora usted nos explica un poco cuál es la postura de la Intendencia sobre eso. Nosotros no tenemos espalda para estar dando subsidios, nunca lo dimos. ¿Qué pidió Copsa en ese sentido? Copsa, el planteo es bien simple. Nosotros con estas líneas Copsa hasta ahora las venía brindando. Quiere decir que el equilibrio funcionaba entre lo rentable y lo no tan rentable. En cierto momento, evidentemente, Copsa hace sus números y dice, yo no puedo sostener esto. Evidentemente hubo un cambio ahí en la ecuación. Y la alternativa que planteó, si me las bancan, si hay un subsidio, ahí habría un desequilibrio en nuestras cuentas que no estamos, sería una irresponsabilidad salir porque ¿qué haríamos con todas las otras que hay que pertenecen a otras empresas? ¿Se habló de algún monto en particular de ese subsidio? A mí nunca me llegó, pero quizás se haya manejado en algún ámbito.
se puede hacer cálculos de cuánto cuesta. Ellos decían o dicen, quienes han hablado de la empresa y están en un momento muy complicado, porque además se habla de cerca de 100 trabajadores al seguro de paro, se está negociando en el Ministerio de Trabajo, de que están un 20% en la tarifa por debajo de lo que necesitan para mantener, ¿verdad? Claro, el equilibrio. Eso es lo que dice la empresa. Ese es el argumento y evidentemente debe haber alguna... A ver, el tema del seguro de paro de los trabajadores hace más de un mes que estamos oyendo hablar de eso. O sea que hay dificultades de otro tipo y que poco tienen que ver... A ver, yo me entero de la posibilidad de seguro de paro o de dificultades con los trabajadores ya hace unos cuantos días, incluso cuando se habló del cambio en el formato de la contratación o del vínculo contractual de los trabajadores, las sociedades de hecho, estas que se crearon. Evidentemente hay algún tipo de dificultad y además, si la ecuación en algún momento funcionó y el equilibrio se mantenía, evidentemente hubo alguna cosa que pasó y que no tiene que ver con una merma en la cantidad de gente que usa los ómnibus en Canelones. No estamos en una época de crisis, que alguien pudiera decir, bueno, acá hubo una baja en la... No, acá el sistema está funcionando, el equilibrio funciona, no hay empresas que estén recibiendo subsidios concretos como los que plantea COPSA. ¿Ustedes no subsidian como intendencia a ningún transporte, algún tipo de transporte? No, una línea muy corta, recuerdo que se nos planteó en algún momento que no tenía mucho sentido que llevaban solo 2 o 3 niños a la escuela, pero una cosa muy puntual en un punto muy remoto del departamento que fue una especie de acuerdo con la propia escuela, pero no tenemos subsidio, eso no funciona, no. Incluso sería impensable en nuestro presupuesto eso, nunca estuvo planteado y de golpe en el medio de la ejecución de un presupuesto que aparezca esto. Entonces, lo que hay que hacer es ver qué actores, porque en realidad las líneas son públicas, son la intendencia la responsable de adjudicarlas, qué actores empresariales están dispuestos a cubrir esa demanda. Y a la Junta no le queda mucho tiempo, en realidad, como para tomar una decisión, tiene que ser esta semana, claro. Porque a partir del domingo ya cambia, ¿verdad? Es el 2, en la madrugada del 2, que COPSA planteó que no iban a andar más sus 11 líneas. Nosotros lo que planteamos, bueno, que fuera a partir de ese momento, pero que fueran 18, 19, y bueno, ya tuvimos que salir a hablar con algunas empresas ¿Y qué dice COPSA de ese anuncio? Bueno, son esas 11 que ustedes planteaban, más 8 que nosotros planteamos ahora. Nosotros cuando se lo planteamos simplemente se llevaron la propuesta, evidentemente no estaba dentro de sus planes o no me imagino. También es cierto que cualquier empresario que utilice el sentido común iba a entender que es impensable que ese servicio se pudiera brindar solo con esa oferta, ¿no? Evidentemente íbamos a tener que corregir alguna otra cosa. Yo creo que también le hacemos un favor a la propia empresa descomprimiendo una situación que le estaba siendo complicada. No nos olvidemos, y de repente la gente quizás se confunde, los servicios interdepartamentales, los servicios suburbanos de COPSA están funcionando y a full, y eso para nosotros es parte de la vida del propio Canelones, el vínculo con la capital. No es la única empresa, pero sabemos que, y lo vemos en los corredores nuestros. Esas líneas que ustedes, esas 8 líneas que ustedes le sacan a COPSA y se las dan a estas otras empresas que van a cubrir a su vez las líneas sociales, ¿qué líneas son, digamos, de qué características son? Yo recuerdo algunas, una que hace la línea Pando en Palme Olmos, 2 líneas... ¿Pero son todas internas de Canelones? Son todas ¿Ninguna suburbana? No, todas departamentales. No, ningún suburbano. Incluso si fuera suburbano, quien tiene que decidir ahí es el Ministerio de Transporte, no somos nosotros. Son todas líneas departamentales. Una que hace, por ejemplo, 2 que hacían Canelones-Santa Lucía. Nosotros decidimos que las 4 que hacen Canelones-Santa Lucía pasen a otras empresas. Hay distintas formas de llegarle a Santa Lucía o a Canelones, depende de dónde se mire. Después hay una que hace Canelones a Sauce, Pando y La Costa. Costa Azul concretamente. Después hay una que hace una línea desde Pando hacia algún punto de la Costa de Oro, no recuerdo cuál es. En fin, todas son todas internas. líneas, claro. Para ustedes, como intendencia, como administración municipal, ¿está cerrado este tema? Es que no se nos dejó mucho margen. Desde el momento que el anuncio es, bueno, esto cae, hubo que salir a buscar una solución. Por lo tanto, yo creo que tenemos que terminarlo de cerrar cuando empiece a funcionar. Ustedes, por ejemplo, y veíamos el testimonio de esa gente que vive en alguno de esos poblados, le aseguran que la semana que viene los chiquilines, por ejemplo, van a tener un ómnibus para ir a la escuela, que son, veíamos en este caso de esta escuelita, más de 25 que se tomaban el ómnibus allí, van a tener ese ómnibus, lo mismo los liceales que se desplazan, por ejemplo, hacia Canelones o hacia Santa Lucía. Ese es el objetivo nuestro. Nosotros lo hacemos pensando en esa gente. Nosotros no podemos dejar a la gente a pie.
Nosotros digo porque somos los responsables de esas líneas, no son las empresas, esos son los usuarios, son los adjudicatarios, por decirlo de alguna forma, los prestadores del servicio, pero las líneas son nuestras. Es decir, nosotros tenemos que hacernos cargo. Entonces, hacernos cargo significa decirle a esa gente, bueno, van a tener, a ver, en algunas líneas, vamos a entendernos, algunas líneas son compartidas por más de una empresa, ocurre. Cada línea tiene una frecuencia, que por ejemplo son 7 que van y 7 de vuelta. Quizás la primera semana en vez de 7 sean 6. En principio las empresas dijeron que no tenían problema, algunas estaban comprando ómnibus. Se dio esa buena casualidad, porque a las empresas les está yendo bien. Las empresas de ómnibus, las departamentales, las que les está yendo bien. Empresas que uno conoce que antes hacían una sola línea, ahora están haciendo varias y funcionan. Nosotros la prioridad es eso, que la gente no puede quedarse, y bueno, ni hablemos de los escolares y liceales. Entonces, en aras de eso, ese fue nuestro objetivo y a eso apuntamos. Después eso evidentemente tiene otras consecuencias que tenemos que irlas atendiendo, por ejemplo el tema laboral, el tema de la propia empresa, que obviamente tenemos que atender y bien, pero la preocupación fundamental es eso, la gente que no tiene otra forma de desplazarse. Queda todo el nudo de la propia COPSA ahora, ¿no? Exacto. De la interna de COPSA, que ahí no sé si tiene algún papel para jugar la Intendencia concretamente o no. Yo creo que siempre hay algún papel, más una empresa que es parte de Canelones mismo. Es impensable que nosotros no nos preocupe o que no estemos dispuestos a colaborar para encontrar alguna salida, a tal punto que en el día de ayer hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo. Alguien puede pensar que tiene que ser una reunión entre el Ministerio de Trabajo, empresas y trabajadores. El Ministerio de Transporte y nosotros también concurrimos, siempre dispuestos a encontrarle alguna ¿Cuántos salida. trabajadores está planteando la empresa de mandar el seguro de paro? No sé, hoy no hay un número sé, sobre la mesa. Quizá esté hoy algún número. Yo había escuchado hablar de unos 80 trabajadores antes de todo esto, pero no sé. Es algo, ojalá que no. Gracias por haber venido y seguiremos seguramente con el tema. A las órdenes. Nosotros nos vamos a la pausa, después recibimos al ministro de Industria, Roberto Kreimerman, para hablar de varios temas, la presencia ayer de la presidenta argentina y toda la relación que se está dando con Argentina en cuanto a lo que es, por ejemplo, el intercambio comercial, las trabas que han surgido del otro lado del Río de la Plata, también todo el episodio que tuvo que ver con un documento presentado por las cámaras empresariales que generó allí cortocircuito con el gobierno. Ya regresamos.